En primer lugar, relacionado a algunos aspectos de los parásitos, cómo se hace el diagnóstico coproparasitario. Entonces, bueno, tener en cuenta pues que cuando uno va a tomar una muestra para investigar heces, hay que tener en cuenta las normas de bioseguridad, pero hay que usar todo lo que es la indumentaria para tener, como son guantes, mascarilla, esto es lo más importante para tomar una muestra de heces. El examen coproparasitario, como ustedes saben, está orientado a investigar los parásitos en heces. Es el método directo, el más usado. En parásitos se usan dos métodos, método directo y método de concentración. El método directo consiste pues en utilizar la muestra de heces directamente colocado en una lámina portaobjetos y mediante solución salina fisiológica y mediante Lugol se va a investigar a las formas de los parásitos. Bueno, es lo que ven ustedes, es todo el material que se usa para hacer una investigación parasitológica. Entonces, la muestra de las heces tiene que estar libre de orina y en caso de que el paciente presente estreñimiento, será necesario dar un laxante salino, previamente un día antes de la toma de muestra o en el mismo día de la toma de muestra, para lo cual se deben utilizar unos dispositivos que son unos frascos de boca ancha o unos frascos especiales que traen al mismo tiempo una cucharilla para poder obtener la muestra. Entonces, y se debe, una vez que el paciente ha recogido su muestra, generalmente se le dice que recoja la muestra si es posible durante la mañana y que lo transporte inmediatamente al laboratorio para su procesamiento. Si por algún caso no logra no logra procesar la muestra, entonces debe preservarlo por un tiempo también corto en un preservante, como ustedes puede ser, que contiene alcohol polivinílico al 10% con formalina o simplemente formol al 10%. Para conservar las muestras, entonces, por largo tiempo, ahí sí se utiliza formol al 10% y se puede tener las muestras por buen tiempo sin que haya problemas de deterioro de las formas evolutivas. Entonces, como podemos ver acá, entonces la muestra debe ser colocada en un examen directo, el examen coproparasitológico, en solución salina fisiológica. Una gotita de solución salina fisiológica y en otro borde de la lámina, en la parte casi céntrica, colocar una muestra de Lugol, colocar una gotita de Lugol y luego tomar mediante la cucharilla una pequeña porción de las heces. Primero se mezcla con la solución salina fisiológica y luego se pasa la misma muestra hacia el Lugol. Y luego ya una vez que luego se coloca la laminilla de objetos y se lleva a la observación microscópica. ¿Cuál es el objeto de utilizar la solución salina fisiológica? Es poder observar si hay movilidad de algún tipo de parásito, como por ejemplo puede ser una larva, un protozoario, puede ser el adulto de un protozoario, o puede ser simplemente una larva de adultos o una forma evolutiva, como es algunas formas evolutivas de los protozoarios que tienen movimiento, como por ejemplo puede ser a través de pseudópodos, las amebas, como también a través de flagelos, de Giardia lamblia, o también a través de cilios, de la Balantium coli. Entonces, ver entonces la forma evolutiva en movimiento, como generalmente son trofozoitos los que tienen movimiento. Los quistes no, los quistes son no tienen movimiento, simplemente estos son
formas inmóviles. Y en el Ugol es para mejorar el contraste de la forma que uno va a observar, ya sea huevos, larvas, otros fosfoitos del parásito. Ahora los métodos. Tenemos varios métodos. Por ejemplo, algunos de ellos tenemos acá métodos por flotación, métodos por sedimentación. Por mencionar algunos, tenemos método de flotación, el método de Willis, el método de Faust. Por sedimentación, tenemos método de sedimentación rápida, el método de verbo modificado en copa y el método de telema modificado. Nosotros hemos hecho en la práctica estos dos métodos, el método de verbo modificado en copa y el método de telema modificado. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la parte práctica. Como hay otros métodos, como vamos a decir, el método de Faust, el método de Willis, que son otros métodos. Vamos a hablar sobre los métodos que hemos empleado. Bueno, otra prueba que se pide exclusivamente para investigar los enterobios vermiculares. Es una prueba específica para investigar este tipo de parasitosis. Entonces se utiliza el método de Graham, se le llama, o método de la cinta adhesiva, o método de la cinta Alcoch, también le llaman. Entonces, ¿qué consiste? En que en la muestra de tomar de la zona perianal se va a buscar a los huevos de enterobios vermiculares. Entonces, ese es el método de elección. Pero sí se puede encontrar en las heces también enterobios, pero es muy raro, es muy difícil, en muy bajo porcentaje se encuentran huevos de enterobios vermiculares en heces. El método de elección es la cinta adhesiva. Entonces, ¿qué se hace? Se le indica a la madre que se levante temprano el niño, o el adulto también, si es que le toman algunas personas adultas, sobre todo de tercera edad, que le pueden hacer la prueba de cinta adhesiva, que no se haga higiene, que no tampoco vaya a defecar, y que incluso no se bañe tampoco, no bañarse, y que se levante temprano y se va a colocar la lámina portaobjetos con la cinta adhesiva en la zona perianal, por unos 2 o 3 minutos, y luego se retira la cinta adhesiva. ¿Qué sucede, pues? Que las hembras grávidas van a depositar sus huevos en la zona perianal por las mañanas. Y entonces van a dejar los huevos en esa zona y van a quedar adheridos a la zona perianal, y entonces se van a adherir a la cinta adhesiva, y luego lo llevamos a la observación. Lo colocan en la zona que está en contacto con la zona de perianal, la zona del ano, se coloca sobre la lámina portaobjetos y se trae al laboratorio y se hace la observación de los huevos de enterobios, que son, como pueden ver, planos, aplanados, y que son embrionados. Son huevos embrionados. Bueno, aquí vemos la presencia incluso puede haber hasta adultos que se pueden ubicar en la zona perianal. Y bueno, sintomatología, pues los niños justamente presentan prurito anal por las noches, presentan prurito nasal, tienen parte de pérdida de apetito, tienen bruxismo, tienen rechinamiento de dientes, entonces tienen también algunos se sienten irritables, se sienten un poco molestos, inquietos, los niños, consecuencia de las molestias que le causa el parásito. Aquí vemos los huevos, como son los típicos huevos de enterobios vermiculares. Una coloración que se emplea para investigación correspondiente a parásitos es la investigación de Cryptosporidium. Cryptosporidium es una parasitosis que afecta mayormente a los niños y a los pacientes inmunodeprimidos. Son los que mayormente afecta. Este parásito, su forma evolutiva,
solamente se puede observar a través de una coloración que se denomina la coloración de King-Jung modificada, que no viene a ser sino una modificación de la coloración de Sid-Nielsen que se ha estudiado, que sigue los mismos pasos que la Sid-Nielsen, con la diferencia que en la Sid-Nielsen utilizamos los tres vapores. Se somete al calor a la muestra para la fijación de la fucsina. Entonces, pero en este caso, acá solamente vamos a usar un alcohol para fijar, que puede ser alcohol metílico. Con el alcohol metílico vamos a fijar la muestra y luego se llama proceso en frío. Y luego que fijamos, seguimos los mismos pasos, vamos a colocar también azul de metileno, vamos a hacer la decoloración y finalmente obtenemos la coloración y lo llevamos a la observación microscópica para poder ver a los quistes de Cryptosporidium. Entonces, estos son los pasos de la coloración, como vuelvo a decir, es los mismos pasos que sigue con relación a la coloración de Sid-Nielsen, y aquí podemos ver a los quistes de Cryptosporidium que se tiñen con el color de la fucsina. También sirve para investigar ciclospora, otro parásito que se llama ciclospora. Le preguntaran qué parásitos se investigan mediante la coloración de King-Jung modificada o King-Jung simplemente, contestarán Cryptosporidium y ciclospora. Y los oquistes se tienen color rojo y todo el fondo del campo microscópico se tiene de color azul, con azul de metileno. Bueno, el método de Berman. El método de Berman se basa en la vibración activa o movimiento de las larvas hacia el fondo de un dispositivo que se utiliza. En el método de Berman, nosotros podemos usar el método de Berman modificado en copa, materiales de equipos. En este hemos utilizado el método de Berman modificado en copa. Este método de Berman modificado en copa, como ven, dispositivos que se utilizan son una copa cónica, tenemos un colador, luego tenemos una asa que se doblada en cuatro, y luego la muestra de las heces, tenemos también una cucharilla o un hisopo para poder tomar la muestra y poder colocar a nivel de la zona del colador. Entonces, ¿qué se hace? Se llena con solución salina fisiológica de tal manera que llegue hasta el nivel de la gasa y cubra la gasa. Y ahí se colocan las heces y se deja en reposo durante 1 hora y media. Y a la hora y media, ¿qué va a suceder? Los huevos o las formas evolutivas van a migrar hacia el fondo de la copa y van a formar un sedimento en el fondo de la copa, un sedimento, y de ese sedimento vamos a tomar la muestra para investigar por eso se llama método de concentración, porque va a permitir concentrar a los parásitos, en este caso, en el sedimento que se forma en el fondo de la copa, Bueno, este es otro método. Primero, entonces, este es el método. Entonces, de aquí, lo que hacemos es eliminamos todo el sobrenadante de la copa y solamente dejamos el sedimento, y con una ayuda de una pipeta Pasteur, tomamos del sedimento una gota de las heces, pero previamente tenemos una lámina portaobjetos, y en la lámina portaobjetos colocamos igual una gota de solución salina fisiológica y una gota de Lugol. La solución salina fisiológica, por si hay algún tipo de larva que se pueda observar a la observación microscópica, en la solución salina fisiológica, en movimiento. Y en el otro lado colocamos el Lugol. Y luego tomamos con la pipeta Pasteur gota del sedimento y colocamos, y luego mezclamos y ponemos la laminilla por cubrir objetos y llevamos a la observación microscópica.
Los parásitos solamente se observan a 10 aumentos y 40 aumentos. A 10 aumentos se hace el enfoque y a 40 aumentos se va a permitir mejorar la imagen, mejorar la observación. Luego tenemos el método de Telemann modificado en copa. Este método es un método de sedimentación también, que utiliza una solución salina de menor densidad, mayor a la de los parásitos, para que también se forme un sedimento. Entonces, este método de Telemann modificado en copa, primero, ¿qué se hace? Se formolizan las heces, se le coloca por mola 10% de las heces y luego se lleva a un tubo de centrífuga, la muestra, y se le coloca éter sulfúrico, unos 2 mililitros, y luego se lleva a la centrifugación por unos 3 a 5 minutos a una revolución de 1500 revoluciones por minuto. Y luego se van a obtener capas, de tal una capa al fondo que es el sedimento y capas intermedias donde están los detritus y donde están el sobrenadante. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina luego el sobrenadante y se deja el sedimento. Y de este sedimento se va a tomar la muestra también. Se va a tomar, digamos, las heces para investigar. Se coloca igual en el ugol, se lleva en el ugol, se coloca el sedimento y se lleva a la observación microscópica a 10 o 40 aumentos para investigar qué forma evolutiva se encuentra en el método de Telemann modificado en copa. Estos métodos también de sedimentación, como digo, mediante centrifugación. Se sedimenta, la centrifugación se obtiene mediante la centrifugación. Tenemos, bueno, este es el otro método, creo que es el método de... Bueno, estas son las capas. Estas son las capas que se pueden formar. Una fase de sedimento, una fase intermedia, una fase ya que es el sobrenadante, forma que se forma. Lo que acabo de mencionar está aquí descrito. Bueno, entonces, nosotros en las observaciones microscópicas, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, podemos observar protozoarios, como por ejemplo Giardia lamblia. Aquí tienen un trofozoito de Giardia lamblia. Como pueden ver, Giardia lamblia tiene sus 2 núcleos con sus nucleolos, tiene sus flagelos, tienen 3 pares de flagelos. Entonces, flagelo anterior, flagelo intermedio, flagelo posterior. Entonces, y bueno, tiene la forma de una pera, tiene forma periforme, y eso es lo que se puede ver en una observación generalmente, ver sus núcleos, ver su asostilo, que divide en forma simétrica a la forma evolutiva, y ver sus flagelos. En algunos casos se ven los flagelos, pero mayormente estos se ven cuando se hace coloraciones. Se puede usar, por ejemplo, coloración de tricrómica de Gomori. Es una coloración que se utiliza para poder observar los trofozoitos de Giardia lamblia. Como saben ustedes, Giardia lamblia va a llevar a cabo, va a ingresar la forma evolutiva, digamos la forma infectiva, son los quistes, y los trofozoitos son la forma reproductiva que van a llegar a la mucosa duodenal y ahí van a liberarse las formas, la reproducción, se van a ir reproduciendo y van a dar origen a los nuevos trofozoitos, y estos trofozoitos nuevamente forman quistes, y de esta manera la forma como salen a través de las heces son los quistes, y los quistes son una forma infectiva que pueden contaminar al agua, alimentos, pueden contaminar las manos de las personas incluso, y es la forma evolutiva. La forma digamos, vegetativa, la forma de reproducción son los trofozoitos, y la forma de transmisión o la forma infectiva son los quistes de Giardia lamblia. Aquí tenemos los quistes de Giardia lamblia, tienen una forma ligeramente ovoide. Se pueden observar en caso de los quistes, a veces se observan solo 2 núcleos,
pero también se observan a veces 4 núcleos. 4 núcleos. Entonces, y también se observa una membrana, que es la que cubre el quiste, porque justamente los quistes se caracterizan, por eso se llaman quistes de resistencia, porque tiene una cubierta que protege al quiste. Entonces, que es resistente a las condiciones del medio ambiente. Y tenemos algunos casos, puede verse el asostilo, también hay otro elemento que se llama blefaroplasto, se pueden observar, pero generalmente ustedes van a observar, tienen que tener en cuenta la forma característica que tiene el quiste, que es ligeramente ovoide y que presenta un núcleo o presenta 2 núcleos en la parte anterior o rara vez 4 núcleos. Generalmente se ven 2 núcleos y su forma característica que tiene el quiste de Yardi Alambre. Bueno, la entamueba histolítica no hemos hecho casi práctica de esto, pero la entamueba histolítica presenta también las 2 formas, la forma evolutiva, la forma... entonces, hay diferenciar aquí lo que es la entamueba histolítica y la entamueba coli, pues en cuanto a los núcleos de los quistes. La entamueba histolítica tiene hasta 4 núcleos, mientras que la entamueba coli tiene más de 4 núcleos. De 4 a 8 núcleos tiene la entamueba coli. No se olviden eso. Si ven así una figura que representan con más de 4 núcleos, ese se trata del quiste de entamueba coli, que es más común que lo que más se ve, que es comensal, en sí no es un detrito parásito, porque muchas personas pueden tener entamueba coli sin tener molestias, pero cuando hay una depresión, la entamueba coli también puede producir algunos síntomas digestivos, algunos problemas digestivos. Y bueno, el trombocito se caracteriza porque ya tiene pues una forma irregular, porque tiene una forma por sus pseudópodos, y pueden encontrarse dentro hematíes, porque tiene la característica de fagocitar hematíes, de alimentarse de hematíes, y su núcleo, que se puede ver que tiene la cromatina periférica. La cromatina está alrededor del núcleo, en la parte periférica del núcleo, y su nucleolo se encuentra en la parte central. Eso es en cuanto a la entamueba histolítica, pero mayormente pueden presentar de repente un quiste de entamueba coli. Aquí tienen el de entamueba histolítica, el quiste. Forma redonda, presenta 4 núcleos nada más, se observa 4 núcleos. Muy similar al entamueba coli, que dice que es un comensal habitual, que ya les dije, en el intestino grueso, en donde va a cumplir con su ciclo evolutivo, la entamueba histolítica. Y aquí tienen los quistes de Cryptosporidium, que también lo vieron, lo observaron, los quistes que se van a tener con el color de la fucsina básica. Los nemátodos. Aquí lo que es importante, si en caso representan unas formas adultas del parásito y que se conocen algunas características, se caracterizan porque hay en primer lugar un dimorfismo sexual, la hembra es de mayor tamaño que el macho, y en la parte posterior de la hembra hay una diferencia. La hembra termina en forma aguzada, en forma de una punta, como una punta, mientras que el macho en la parte posterior termina en forma enrollada y presenta en su parte final una espícula, que es el órgano de copulación. Bueno, eso en cuanto al adulto. Su ubicación generalmente es el intestino delgado y, bueno, su ciclo evolutivo, bueno, ustedes saben que este parásito pasa por los pulmones. Lleva a cabo lo que se llama el ciclo de Lox, Este ciclo de Lox es porque son aquellos parásitos que tienen la característica de pasar, llegan al hígado, del hígado pasan a los pulmones, y por los pulmones cambian a su forma larvaria y ascienden por la tráquea, el exófago, y nuevamente regresan hasta el intestino y ahí alcanzan su forma adulta bajo la forma ya de larva 4. Hay unas discrepancias en cuanto a la forma infectante. Algunos autores dicen que la forma infectante es la larva 1, otros autores dicen que es la larva 2, la que infecta, pero el asunto es que
para que se pueda dar la infección por Ascaris lumbricoides, el huevo sale como huevo infértil, como huevo no fecundado. Y luego en el medio ambiente, con las condiciones de una adecuada temperatura, unos climas tropicales, subtropicales, la humedad, temperatura, vegetación, contribuyen que en el medio ambiente estos huevos que son infértiles se transformen en huevos fértiles. Y de esta manera, bajo la forma de huevos fértiles, van a liberar las larvas, y las larvas van a ser la forma infectante. Bueno, el huevo prácticamente larvado puede ser la forma infectante para el ser humano, y cumple su ciclo evolutivo luego a través, como digo, del medio ambiente, la larva es la forma infectante, y luego ya va evolucionando, va cambiando de larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4. De tal manera que larva 2 llega por el hígado, larva 3 llega por los pulmones, y larva 4 llega ya a su forma adulta. Entonces, ese es el ciclo evolutivo del Ascaris lumbricoides. Y los huevos, como pueden ver, son huevos larvados que se caracterizan porque adoptan una forma también ligeramente redondeada y tienen una gruesa cubierta, y hay una larva en el centro del huevo, y los bordes son ligeramente festoneados, como festones, son festoneados los huevos de Ascaris lumbricoides. Son típicos, como pueden ver, que se pueden ver con el rugor muy típico, parecido al que estoy presentando acá, con sus festones, entradas y salidas, como, no sé si ustedes conocerán las hojas del geranio, algo así parecido a las hojas del geranio en la cubierta del huevo embrionado, no totalmente embrionado, ambos, tanto el embrionado como el no embrionado, presentan las mismas características. La única diferencia es que el huevo embrionado lleva la larva dentro del mismo. Bueno, aquí igual presentamos la hembra y el macho, algunas estructuras, pero ya les mencioné el órgano copulador en el macho, y en la hembra termina en forma recta. Intestino, tiene su útero, tiene su vulva la hembra, el macho tiene sus espículas, con las cuales tiene el órgano copulador, y bueno, boca, faringe, etcétera. Son sus partes de un adulto. Enterobium medicularis, también hay dimorfismo. La hembra mide 1 centímetro y el macho mide medio centímetro. Aquí lo característico es que también igual la hembra termina en forma lineal acusada, la parte posterior, el macho termina en una espícula. Y la otra característica es que estos presentan en la parte anterior un bulbo, que se llama el bulbo exofágico. Ese bulbo esofágico es característico. Y otra cosa que presentan a nivel anterior, a nivel que acerca a la boca, unas aletas que se llaman aletas cefálicas, o alas cefálicas se le llaman. Aletas cefálicas o alas cefálicas, y luego tienen el exófago, que es con el bulbo exofágico. Y bueno, aquí vemos los típicos huevos de Enterobius vermicularis, huevos aplanados, embrionados, es lo característico. Son la forma infectante, el huevo embrionado. Bueno, aquí para ver algo de fasciola hepática. La fasciola hepática es un tremátodo, tiene la forma de una hoja. Esto presenta aquí en fasciola, es importante reconocer su ventosa oral, su ventosa ventral, que está un poco más posterior, el útero, se reconoce también el ovario, y en la parte posterior se reconocen los testículos. Y por las partes laterales se puede observar, o se pueden reconocer lo que se llaman las glándulas vitelinas o glándulas vitelógenas. Y esas son las características más importantes de elementos estructurales de una fasciola hepática. Como saben, la fasciola hepática produce problemas en el hígado, en los canalículos biliares, se localizan en las formas adultas, y a partir de ahí se van a reproducir y van a eliminar los huevos, que van a cumplir un ciclo evolutivo en el medio ambiente, de tal manera que van a
las formas que van a tener también como huéspedes intermediarios al ganado bovino, al ganado vacuno, que participa en el ciclo evolutivo. Entonces, bueno, entonces aquí podemos observar a las fasciolas adultas. ¿Dónde se encuentran entonces estas fasciolas? Se encuentran el huésped definitivo, son los animales herbívoros y el hombre. Y el hombre son los operadores definitivos de fasciola hepática. Bueno, entonces en el diagnóstico lo que se busca son los huevos de fasciola hepática que se caracterizan porque son de gran tamaño. Son de gran tamaño, de forma también ligeramente alargada y algo ovoide, y presentan un opérculo que va a través del cual va a salir la larva que es el miracidio, la larva, que esa larva va a migrar a través del agua y se va a introducir en un caracol, y el caracol luego se transforma en el procisto, el proquistes, radias de primera generación, de segunda generación, y luego ya esas radias se transforman en metacercarias y la forma infectante para el hombre o para los animales herbívoros es la metacercaria, que se va a enquistar en vegetales como son los berros, las lechugas, la alfalfa. En ellos se enquista, pero mayormente los berros. Entonces las personas que son muchas vegetarianas consumen las ensaladas de los berros y pueden estar ahí las metacercarias y pueden adquirir la fasciolosis. Como el ganado también, que se alimenta de los pastos que están contaminados con huevos de fasciola, con metacercarias de fasciola, y pueden adquirir la fasciolosis. El diagnóstico se hace también haciendo tomando muestras de heces y buscando los huevos en Google, o también puede hacerse un método de sedimentación. Creo que esto es en parte lo que hemos revisado algo sobre nematodos, bueno, y lo que es esto.